damos gracias, Señor, por todo, ¿no? Por levantarnos cada día, por darnos la fuerza, por proveer todo lo que nosotros necesitamos. Pero no solamente por eso, tenemos que agradar a Dios, dice la Biblia, enseña la Biblia, que debemos dar gracias a Dios por todo. Y ese todo no comprende solamente las buenas cosas, sino también por dar gracias a Dios también por las feas cosas que pasan en nuestra vida, ¿no? Y que el Señor permite. Y dar gracias a Dios porque aún a pesar de, aun si estas cosas malas o feas pasan en nuestra vida, y Dios la permite, tenemos esta esperanza, esta confianza que el Señor está siempre con nosotros. Es una promesa que Jesús, ¿no? Que el Señor nos ha dado. Él está siempre a nuestro lado, está siempre con nosotros. Nunca nos dejarás, ¿no? Y esta mañana, ¿no? Antes de empezar, quiero invitarles a acompañarme en oración para pedir la guía de nuestro Señor, ¿no? Para que Él nos guíe y para entender lo que nos quiere enseñar y para aplicar en nuestra vida, ¿no? Oramos. Amado Padre glorioso, santo, 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 omnipotente, omnisciente, omnipresente, Dios eterno, el Alfa y el Omega, Señor, el que era, que es y será, y que nunca cambia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios. Te damos gracias, Señor, esta mañana porque tú estás aquí presente con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, por tu, Señor, por tu gracia. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor. Porque antes, Señor, éramos esclavos de este mundo, esclavos de Satanás. Antes éramos tus enemigos. Estamos, Señor, lejos de ti, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, tú nos has amado. Y gracias, Señor, porque un día tú nos has llamado. Y gracias, Señor, porque un día viniste aquí en la tierra. Viniste aquí en la tierra, Señor, para cumplir tu ley, Señor, que ninguno aquí en el mundo podía cumplir completamente, perfectamente, totalmente, Señor, sino solamente tú, Señor, lo pudiste cumplir. Y te damos gracias, Señor, por la obra, Señor, porque tú viviste, Señor, una vida perfecta, sin mancha, Señor, sin pecado, hasta la muerte. Y te damos gracias, Señor, porque muriste, Señor, en el madero, Señor, en esa cruz. Muriste, Señor, de una muerte, Señor, que la más dolorosa, Señor, la más fuerte, Señor. Nosotros no podemos comprender cuánto dolor, Señor, tuviste que padecer, sufrir, Señor, en esa cruz. Por nosotros, Señor. Nosotros nunca podemos comprender esa condenación, Señor.
Y Señor, te damos gracias, Señor, porque en esa cruz tomaste nuestro pecado, Señor, el peso de nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque ahí pagaste la deuda que nosotros teníamos que pagar. Gracias, Señor, porque tomaste la ira de Dios que nosotros debíamos, Señor, tomar. Y gracias, Señor, porque por medio, Señor, de tu obra, Señor, por medio de tu sacrificio, Señor, tú pagaste todo. Y ahora, Señor, por medio de tu sacrificio, Señor, podemos ser reconciliados contigo, Señor. Gracias, Señor, porque lo que nos espera, Señor, no es la eternidad en el infierno, sino la eternidad, Señor, contigo. Gracias, Señor, por todo esto. Y te pedimos, Señor, esta mañana de abrir nuestra mente, abrir nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir tu palabra, para que podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar, entender que tú has vencido al mundo, Señor, y que pronto se volverá. Gracias, Señor, a ti será gloria por siglos de los siglos. Amén. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo y si ustedes han notado, es lindo, es maravilloso como Mateo, él, digamos, trata el tema. Y si ustedes se acuerdan cuál es el tema de Mateo, cuál es el punto de Mateo, si ustedes se acuerdan, el punto de Mateo es hablar de Jesús, pero describir Jesús como rey. Hablar de Jesús, Mateo escribe este evangelio inspirado por Dios para alentarnos, para darnos coraje, para darnos fuerza, recordar que Jesús es rey. Jesús es el rey no solamente de todo este mundo, sino de todo. Y como Él es rey, Él tiene autoridad. Y es lindo, si ustedes se acuerdan que Jesús en su sermón, Él tiene autoridad de su palabra. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios. Él es el verbo encarnado. Y no solamente esto, después de su sermón, Mateo habla de los milagros, no de una manera cronológica, porque no es el punto de Mateo, pero habla de estos milagros donde Jesús tiene el poder, tiene la autoridad sobre las enfermedades. Él sana. No solamente Él tiene el poder de sanar a las personas solamente con sus palabras, sino que Él tiene también el poder sobre la naturaleza, sobre el mundo, sobre lo que Él creó. Con su palabra Él creó todo el universo y con su palabra Él tiene el poder de comandar los vientos y el mar, toda la tierra. Y es lindo, en el pasaje de hoy vamos a ver que Él tiene autoridad también sobre las fuerzas espirituales. Las fuerzas espirituales, las actividades demoníacas. Y si ustedes encienden la tele, ¿no? Los noticieros, perdón, ven que últimamente se está hablando mucho de guerras, ¿no? Guerra en Ucrania, ¿no? La Rusia, y recién ahora la guerra de Israel con Hamas, ¿no? En el Gaza, ¿no? En esa línea de Gaza. Y sabemos que Hamas
es una organización no política paramilitar, ¿no? Que digamos, de raíz palestineses, y ellos están combatiendo porque dicen que los israelitas han robado su tierra, ¿no? Y entonces vemos todas estas guerras y sabemos que las guerras son muy feas, ¿no? ¿Por qué son feas? Porque traen, la consecuencia son siempre destrucción, sufrimiento. ¿Cuántos niños han muerto por causa de esta guerra? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas familias y personas que han perdido todo? Y ahora el gobierno, ¿no? de Israel había ordenado a toda la gente, a 1 millón de personas, de evacuar la ciudad. Pero es muy difícil, ¿no? Y escuché también en un noticiero, quizá también ustedes, que la persona que sobrevivieron, los chicos que sobrevivieron, en ese momento en que llegaron los hombres, ¿no? de este movimiento, ¿no? Islamista, palestinense, llegaron ahí en la casa para matar a la persona que sobrevivieron, se escondieron y por gracia de Dios sobrevivieron, pero en ese momento es fuerte lo que dijo. Yo estaba orando a cualquier Dios para sobrevivir. Y muchas veces nosotros como personas y también como cristianos nos olvidamos de Dios. Olvidamos de Dios y solamente evocamos a Dios en el momento en que tenemos pánico, en el momento en que estamos por perder la vida. Y si ustedes se acuerdan, también los discípulos habían hecho así cuando estaban cruzando el mar. Invocaron a Jesús cuando estaban pensando de perder la vida. Entonces vemos en este mundo que hay muchas guerras. Pero nosotros cristianos que sabemos que estas guerras no tenemos que estar asustados porque pasan estas guerras, sino que, como dijo el hermano Seba en la oración, ¿no? Es solamente el comienzo. Son cosas normales, son cosas que tienen que pasar antes que Jesús vuelva, ¿no? Pero a pesar de todas estas guerras que estamos teniendo acá en el mundo, nosotros cristianos también debemos acordarnos, y muchas veces nos olvidamos que tenemos también una lucha, tenemos una guerra. Y dice la Biblia que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino que nuestra guerra, digamos, consistente de cada día, es contra las fuerzas, contra los principados de este mundo, contra las fuerzas espirituales de este mundo, contra los demonios, contra Satanás. ¿Y por qué voy a hablar de fuerzas espirituales? Porque aquí en el pasaje de hoy, como dije antes, vamos a ver que Jesús tiene autoridad sobre los demonios, contra estas fuerzas espirituales. Y el pasaje de hoy es en Mateo capítulo 8. Si tienen su Biblia, pueden abrir en Mateo capítulo 8, desde el versículo 28 hasta el 34. Y hoy terminaremos este capítulo, que dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?
¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogan diciendo, si nos echas afuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero. Y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. El mundo espiritual, las fuerzas demoníacas son realidades. Los demonios existen. Y como cristianos debemos estar atentos en no caer en dos extremos. Porque hay cristianos que caen en un extremo donde ellos se enfatizan mucho, hablan muchos de los demonios. Y no tenemos que caer en este extremo. Y después hay otro extremo donde hay iglesias, donde hay pastores que cuando predican ellos ponen al lado. No quieren hablar sobre los demonios, sino que quieren hablar siempre de buenas cosas, solamente de Jesús. Pero no podemos hablar de Jesús sin hablar también que hay fuerzas espirituales. No podemos hablar que Jesús y un día Él va a juzgar a todos los demonios. No podemos poner aparte que Satanás un día será vencido totalmente. No podemos, y que será condenado para siempre. No podemos poner al lado. Y por eso el apóstol Pablo en Efesios, abren por favor Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, Él nos alienta, ¿no? Nos da coraje a vestirnos, o sea, a vestirnos de la armadura de Dios, ¿no? Y es lindo, me hizo pensar lo que dijo antes el hermano Gastón, ¿no? Que ahora somos, que nosotros no somos más el viejo hombre, sino que somos nueva criatura. Y como nuevas criaturas, ¿qué significa ser nueva criatura? Nueva criatura significa que nosotros ahora somos nunca más esclavos de Satanás, nunca más esclavos del mundo, sino que ahora somos esclavos de Cristo. Y como somos esclavos de Cristo, como nueva criatura debemos vivir como Cristo nos enseña. Como Cristo nos enseña. Y más, en nuestra vida, como nueva criatura, como vida de cristianos, sabemos que la vida cristiana no es así que como una línea recta que sube, no. Sabemos que la vida cristiana es como, no sé, sabes lo gráfico del mercado, que suben, baja. Bueno, es así, ¿por qué? Porque tenemos esta lucha contra nuestra carne, contra nuestro pecado, y tenemos la lucha también contra los demonios. Y es lindo lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, podemos leer desde el versículo 10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿No? La pregunta, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos orando cada día? ¿Nos estamos fortaleciendo en la palabra de Dios? ¿Estamos luchando con su palabra para no caer en el pecado? Dicho esto, no sé si a ustedes le ha pasado, bueno, a mí, cuando todavía no había recibido a Cristo en mi vida, ¿no? Cuando era niño, bueno, yo con mis amigos, yo pienso que por este motivo que ahora me gusta, pero cuando era niño, con mis amigos, siempre iba a la casa de mi amigo, hacíamos como pijama party o así. Y cada vez que nos juntamos, ¿no? en la casa de mi amigo, queríamos ver film de horrores, películas de horror, ¿no? De terror. Y cada vez que nosotros mirábamos esas películas, ¿no? Personalmente yo tenía miedo. Y yo me levantaba de noche y con asusto, y yo cuando abría los ojos yo pensaba que habían presencias, que habían fantasmas, pero de verdad yo pensaba, yo veía digamos estas sombras que se movían, ¿no? Y tenía mucho miedo. No sé si usted lo ha pasado, ¿no? Y bueno, eso quizá fue porque mirando la película de horror, sí. Pero a mí me encanta. Yo todavía miro la película de horror y ahora no me afectan. Pero antes sí, yo tenía un miedo. Y debemos acordarnos que los demonios existen, en este mundo existen. Y no debemos darlo por descontado. Porque miraremos cuál es lo que los demonios hacen al no creyente y a nosotros. Y como hermano en Cristo, primeramente, como hermano en Cristo y después como rol de pastor, ¿no? Debo avisarle de estar atento. ¿De estar atento en qué? De estar atento a no dejar la puerta abierta en nuestra vida. ¿Puerta abierta en qué sentido? Cuando hay pecados que no hemos arrepentido, que no hemos pedido perdón al Señor, o pecados que son, digamos, en que no queremos luchar, debemos estar atentos, porque así es como dejar también una puerta abierta
debemos estar atentos también de dejar que la puerta está casi cerrada. ¿Por qué? Porque en el pecado es donde Satanás, sus seguidores, los demonios, aprovechan para influenciar nuestra vida. Y no debemos pensar que, bueno, yo soy cristiano, la influencia del demonio no me afecta. No, afecta y mucho. Entonces, debemos siempre, si tenemos un pecado, debemos siempre confesarlo y pedir arrepentirnos, ¿no? Pedir perdón al Señor y no volver a hacerlo más. Segunda cosa, como hermano, bueno, yo lo hago, pero a las personas que son sensibles, no miren películas de horror, y están atentos no solamente a las películas, a las publicidades que miren en la tele, sino también están atentos a lo que escuchan, a la música que escuchan, porque pensamos que no tiene influencia, pero sí tiene influencia. El enemigo usa esto, usa el internet, usa la tecnología, usa todas las cosas de entretenimiento para influenciar a las personas, sobre todo a sus primeros enemigos, nosotros. Otra cosa que quiero decir de estar atento, estén atentos de no caer en la brujería. O estén atentos cuando escuchen en la radio italiana, siempre en la mañana hablen sobre el horóscopo, ¿no? Y si usted, yo muchas veces lo escuché y dije, no es verdad, yo soy del Virgo, es verdad, yo soy así, yo tengo este carácter, ¿no? Y muchas veces pensamos que es así, bueno, entonces, quizá el horóscopo dice la verdad. Pero estén atentos porque todas estas cosas, dice la Biblia, ¿no? Son todas instrumentos que Satanás usa para engañar a las personas. Y el Señor, en la Biblia vemos que Él, para Él todas estas cosas, todas estas prácticas de magia son un abominio para Él. Y vemos que la magia en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia siempre se habló de esto, ¿no? Pero son cosas feas, abominables delante de Dios. Entonces tenemos que estar atentos en esto. Y acordémonos que estamos constantemente en la lucha con estamos en la guerra espiritual contra la influencia, actividades demoníacas. Pero la pregunta ahora, ¿qué hacen los demonios? ¿Quién eran y qué son los demonios? La Biblia dice que los demonios son seguidores de Satanás. Ellos son lo que antes eran ángeles de Dios, pero siguieron a Lucifer, ¿no? Siguieron a Satanás y se apartaron de la presencia de Dios. Y bueno, ahora son, digamos, no debemos pensar que son como lo representan en las películas, que tienen alitas. Los ángeles tienen alitas de plumas y los demonios tienen los cuernos. No debemos pensar eso, no. No es así que la Biblia describe, sino que
son, digamos, entidades que quieren hacer algunas cosas, que quieran hacer. La primera cosa que los demonios quieren hacer es obstacular el plan de Dios. Obstacular el plan de Dios. Y el ejemplo lo vemos en todo el capítulo de Isaías, capítulo 14, donde ellos, Satanás no quiere obstacular, quiere que las personas, que el plan de Dios no se cumpla, pero sabemos que es imposible. Otra cosa que los demonios quieren hacer es destruir a las personas. Los demonios quieren destruir a las personas. ¿Destruir en qué sentido? Destruir totalmente. Destruir el alma, destruir el alma. Quiere que nosotros estamos lejos de Dios, que nosotros desobedecemos a Dios, y quiere que nosotros nos apartamos de Él y que nuestra alma sea perdida para siempre. Y como veremos, como hemos visto en el pasaje de hoy, los demonios también tienen la capacidad de posesarse, de entrar adentro de las personas. Pero debemos estar atentos, porque los demonios entran en algunas personas, no en todas las personas. Entran en las personas, pueden entrar en las personas no renacidas. Pueden entrar en una persona no cristiana, que no han recibido a Cristo. Ellos sí pueden entrar. Y pueden entrar y tomar el control. Y destruir también el cuerpo de la persona. De hecho, otro pasaje sobre este episodio lo vemos en Marco y Lucas, en Marco 5 y Lucas 8, donde vemos que el endemoniado no solamente estaba endemoniado, no solamente gritaba por los sepulcros, por los montes, sino que dice Marco y Lucas que él se golpeaba, o sea, así destruía el cuerpo de la persona, se autolesionaba. Debemos recordar que los demonios son fuertes y tienen poder, pero un poder limitado. Entonces no podemos jugar con ellos, debemos estar muy atentos. De hecho, no debemos estar locos como lo que hicieron los judíos. Si ustedes ven en Hechos, ¿no? Había algunos judíos que querían exorcitar a una persona endemoniada, ¿no? Y ellos iban ahí exorcizando y decían: vete, sale de este cuerpo en el nombre de Cristo. Ellos exorcizaban en el nombre de Cristo, pero no habían recibido a Cristo, no creían en Él. Y entonces es fuerte, ¿no? Porque dicen: yo a Cristo lo conozco, y también a Pablo, pero ¿quién son ustedes? Y cuando pasa eso, el demonio atacó a esas personas. Entonces no se puede jugar con ellos. Y no pensamos de poder exorcizar a las personas con nuestra propia fuerza. No. De hecho, los apóstoles, los discípulos, ¿no? Ellos sacaban los demonios por el poder que Jesús había dado, ¿no? Otra cosa que los demonios hacen es engañar a las personas.
Esto lo vemos en 2 de Corintios capítulo 11. Versículo 13 hasta el 15, que dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyos fin será conforme a sus obras. Satanás también se viste como ángel de luz. Él era antes ángel de luz. Él era el ángel más alto, el primero sobre todos los ángeles. Y él debemos estar atentos que él es muy astuto. Para engañarnos, él se viste también como ángel. Debemos estar atentos entonces en los sueños que tenemos. Debemos estar atentos. El Señor me habló. No. El Señor ya te habló aquí en la Biblia. Debemos estar atentos. El Señor me dijo que tengo que profetizar. No. Todo lo que el Señor nos quiso decir ya está aquí en la Biblia. Y los demonios pueden también cumplir milagros. Pueden hacer milagros. Y más, los demonios quieren replicar o imitar a Dios, a los milagros de Dios. Bueno, dicho esto, digamos, era una pequeña introducción. Volvemos a nuestro pasaje en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Y vemos que que Jesús había, la última vez, había cruzado el mar de Galilea, que en realidad es un lago. Había cruzado mar de Galilea y ahora, bueno, en ese mar de Galilea había venido un tsunami, hemos dicho que era un tsunami porque había un terremoto, ¿no? Y ese terremoto estaba bajo del agua y causó las olas muy altas, ¿no? Y los discípulos tenían miedo y Jesús, cuando Jesús está despierto, Él para toda esta tempestad en un momento. Pero ahora, esta mañana, vemos que Jesús llegó a la otra orilla del mar, ¿no? Y es interesante porque vemos que Jesús era judío, ¿no? Pero ¿dónde llega? Él llega, dice aquí, a la tierra de los Gadarenos. Ahora, la tierra de los Gadarenos, debo decir que la mayoría de la gente que vivía ahí en esa región, ¿no? Vivían los gentiles, eran gentiles. De hecho, Gadara hacía parte de una de las 10 ciudades, digamos, importantes de la Decápolis, del Imperio Romano. Y ahí, entonces, vemos que Jesús va a evangelizar, no a los judíos, no a los israelitas. Él quiere ir ahí donde son los gentiles. Los gentiles. Cuando para los judíos ir a los gentiles era prohibido. No se podía, no quiero tener ninguna relación, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, para tener una paréntesis, quizá ustedes, los que conocen la Biblia, dicen, pero ¿por qué acá dicen Gadara, pero en Marco y Lucas habla de Gerasa? Bueno, la Biblia no se contradice, sino que, como dije antes,
Gadara era la capital de esta, digamos, la ciudad principal de toda esta región. En esta región está también la ciudad de Gerasa. No se contradice. Y otra cosa que muchos discuten y que veremos es sobre los endemoniados. Entonces vemos que Jesús, cuando llega ahí a la otra orilla, en la tierra de los Gadarenos, que pasa, a él le viene en encuentro en quién? Dos endemoniados. ¿Y de qué sabemos sobre este endemoniados? Bueno, en el versículo 27 del capítulo 8 aquí de Mateo dice que el versículo 28, perdón. Ellos dicen aquí que eran feroces en gran manera. Y si vamos en Marcos capítulo 5, dice que endemoniados vivían donde? En los sepulcros. Viven en los sepulcros. No vivían en la casa, sino que vivían en los sepulcros. ¿Por qué? Porque la gente de esa ciudad la había alejado. ¿Y por qué la había alejado? Porque, como dice aquí en Marcos capítulo 5, no se podían tener en control. Porque, como he dicho, los demonios son fuertes. Y quizá estos demonios tenían la fuerza como Sansón. Era muy fuerte. Entonces, que la gente ni lo podía atar con las cadenas. ¿Por qué? Porque lo rompían. Y no solamente eso, dice que los demonios, ellos caminaban de día y de noche, lo dice Marcos 5, versículo 5, andando, dando voces en los montes de los sepulcros y hiriéndose con piedras. Se autolesionaban. Y ahora, otro tema de discusión, porque muchos dicen, pero ¿por qué en Mateo habla de dos endemoniados, pero en Marcos y Lucas habla de solamente un endemoniado? Bueno, como dije antes, el punto de Mateo no es decir perfectamente cómo pasaron las cosas. De hecho, cuando mencionan milagros, no lo hacen de una manera cronológica, sino que el punto de Mateo, cuando escribe este evangelio, es describir la autoridad de Jesús. Decir que Jesús es rey y que Él tiene también el poder sobre los demonios. y seguro eran yo pienso que eran dos demonios, pero Marco y Luca hablan solamente de uno para enfatizar que una persona quiso seguir a Cristo. Él quiso seguir a Cristo, el otro no. Pero cerrando esta paréntesis, quiero hablar sobre la palabra endemoniado. Debemos estar atentos, porque muchas veces nosotros decimos, esta persona es endemoniada, que está lejos de mí, ¿no? Pero debemos estar atentos, porque la palabra endemoniado, y sobre todo en la traducción en griego, es daimonizomenoi, o daimonio. O sea, cuando vemos esta palabra en la Biblia, se refiere específicamente a una persona que está controlada totalmente, completamente por el demonio. O sea, que el demonio
ha entrado dentro de sí. Y eso puede pasar también hoy en día. Y eso pasa, ¿quién son las personas que pueden ser poseadas? La Biblia nos enseña que son solamente las personas que no han creído a Cristo, que no son cristianas, que no han recibido a Cristo. Sino, nosotros cristianos, la Biblia enseña, nosotros nunca podemos ser poseídos por el demonio. ¿Por qué? Porque enseña la Biblia, los que han recibido a Cristo en su vida son sellados ¿con qué? El Espíritu Santo. Entonces, en nosotros cristianos que creemos en Cristo, en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, por eso los cristianos nunca pueden ser poseídos. Si hay personas que dicen ser cristianas, pero está poseída, realmente no es cristiana. No es cristiana. Sino, entonces no podemos ser poseídos, pero sí podemos ser influenciados por los demonios. Y eso es lo que debemos estar atentos, porque Satanás y sus seguidores, eso es lo que hacen. Pueden influenciar nuestras vidas, pueden influenciar todo, cualquier cosa, nos pueden influenciar en cualquier campo, en el trabajo, en la familia, con los amigos, en la iglesia, pueden influenciar. Debemos estar atentos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos cuando somos influenciados o atacados por los demonios? Bueno, a esta pregunta debemos estar muy atentos, sobre todo porque no podemos juzgar, no podemos decir que, bueno, esa persona está loca de la cabeza, entonces está endemoniado. No podemos estar, porque sabemos en la medicina que hay personas que realmente, cuando nacen por química, ellos tienen este problema. Y no significa que son los demonios que están viviendo. No. Es porque realmente tienen un problema. Entonces, hay 4 marcas donde, que debemos estar atentos y que la Biblia enseña, ¿no? Que debemos estar atentos a los ataques de los demonios. Número 1, normalmente los demonios, ¿no? Cuando está en curso un ataque del demonio, ¿no? El demonio, Satanás, con su engaño, con sus mentiras, quiere hacernos pensar todo lo que el Señor, la Biblia, nos enseña. Quiere hacernos ir fuera de cabeza, ¿se puede decir así? Fuera de mente. Él quiere hacer que nosotros no pensamos, que nosotros no pensamos bien. Él quiere que, como quiere atacar nuestra mente, también afecta también nuestras acciones. Quiere que nosotros reaccionamos o accionamos de una manera impulsiva, sin pensar, sin haber razonado antes. Y quiere que nuestra mente se aleje de Cristo. Se aleje de Cristo. Segunda cosa que el demonio quiere hacer, ¿no?
con estas mentiras que Él no quiere poner, los demonios quieren darnos temor. Quieren que nosotros tengamos temor. Y ese temor tiene también consecuencia. Ese temor tiene consecuencia que no confiamos en la palabra de Dios, que no confiamos en Dios. Y ese temor también afecta la familia. No solamente afecta a la familia, sino que también afecta a los amigos, los hermanos de la iglesia. Y ese temor nos pone, los demonios quieren que las personas, ven como los demonios quieren destruir a la persona, que la persona se aísle, se tengan apartado de todo, que se quede sola. Así es lo que los demonios quieren destruir a la persona, así. Y no solamente eso, no quiere que la persona se aísle, como quieren matar los demonios a la persona, diciendo otra mentira: tú eres culpable. Entonces los demonios quieren llenarnos con la autocondenación. Autocondenarse, diciendo: yo soy culpable, es mi culpa. Así, de no estar atento. Entonces, volviendo al pasaje de hoy, Jesús llega al territorio de los Gadarenos y enfrenta estos dos endemoniados, ¿no? Pero es lindo aquí porque normalmente la gente tiene temor de los demonios. Pero ¿qué vemos aquí? Aquí los demonios, y dice en Marco y Lucas, que los demonios cuando van en encuentro a Jesús, ellos se arrodillan o se caen delante de Él. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque ellos tienen temor de Jesús. Y no solamente tienen temor de Jesús, sino que le hacen dos preguntas. Y si ustedes se dan cuenta, la pregunta que hacen son preguntas de defensa, no de ataque. Son preguntas de defensa. La primera pregunta que los demonios le hacen es: ¿qué tienen con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? A esta pregunta podemos entender muchas cosas. Pero primeramente podemos entender que los demonios saben quién es Jesús. Reconocen que Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Y otra versión en la textual dice: Hijo del Dios Altísimo. Reconocen que Jesús es Dios, reconocen que Jesús es el Mesías. Cuando en vez los judíos lo rechazaban, los judíos saben bien quién es Jesús. Y saben bien cuál es su plan. Y saben bien cuál es lo que va a hacer en el futuro. Y no solamente eso, en la segunda pregunta: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios, nosotros tenemos que estudiar doctrina. Los demonios ya conocen la doctrina de la cristología. Ellos saben todo. Ellos saben también lo que va a pasar. Conocen su destino. Conocen su condenación. Saben que ellos un día van a ser condenados en el lago de fuego por la eternidad. Ellos lo saben bien. Y de hecho, les fue raro al ver a Jesús ahora.
Pero ¿qué pasó? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Qué podemos aprender de esto, de estas preguntas? Nosotros tenemos temor, nosotros tenemos dudas. ¿Qué pasará, Señor? El Señor ya tiene un plan. El Señor tiene ya un plan establecido desde la fundación del mundo. Y su plan no se puede parar. Su plan no se puede obstacular como Satanás y los demonios quieren. No se puede hacer. Su plan se va a cumplir. Todas sus promesas se van a cumplir. ¿Qué otra cosa podemos aprender de esto? Los demonios tienen temor de Jesús porque saben cuál es su destino. ¿Cuánto más nosotros debemos tener temor de Dios? La Biblia nos enseña, debemos temer la persona que nos puede matar aquí en este mundo, sino debemos temer al Dios que puede condenar nuestra alma por la eternidad. Entonces, aquí también Mateo quiere hacer énfasis. Jesús es rey. Jesús tiene autoridad. Jesús tiene autoridad sobre los demonios. ¿Ustedes se acuerdan en Mateo capítulo 4 donde habla de la tentación de Jesús en el desierto? ¿Sabes por qué Mateo menciona ese episodio? No para enseñarnos que Jesús vivió perfectamente, nunca ha pecado. No solamente eso, sino Mateo quiere enseñar que Jesús tiene poder sobre Satanás. De hecho, ¿qué le dice Jesús a Satanás al final? Le dice una palabra que Satanás obedeció, que le dijo. Abre Mateo capítulo 4. En el versículo 10, que le dice, que le ordena a Jesús, a Satanás, vete. Una palabra, vete. Entonces Jesús ya tenía autoridad sobre Satanás. Él tiene autoridad sobre todo. Es lindo como Mateo enfatiza que Jesús solamente con su palabra puede hacer lo que Él quiere. Y con la misma, también siempre con palabras, vemos aquí en el pasaje de hoy, los endemoniados tienen temor de Él. Y ¿qué le dicen después? En el versículo 31, los demonios le rogan, le dicen, por favor, si nos echan fuera, permítenos ir a aquel lado. Al lado de cerdos, ¿no? Le preguntan si pueden hacer. Los demonios aquí no pueden hacer nada sin el permiso de Dios. No pueden hacer nada. De hecho, ustedes se acuerdan en la historia de Job también. Cuando Satanás quería tentar a Job, es Dios que le da el permiso. Entonces, ¿qué nos enseña? Cuando nosotros
estamos en las pruebas con el enemigo, los demonios, acordémonos que en todo esto lo que pasa es Dios que está en control. Y lo que pasa es para enseñarnos a depender de Él. Los demonios sin autoridad de Dios no pueden hacer nada. ¿Y cómo responde Jesús? El versículo 32, Él dijo, id. Id. Qué poderoso es Jesús. Ahora pregunta, ¿por qué quisieron ir a los cerdos? ¿No? Podemos solamente especular. La Biblia no dice por qué. Pero quizá yo pienso, solamente mi pensiero, quizá porque los cerdos eran considerados como los animales impuros, ¿no? Entonces, pero ¿por qué permite Jesús esto? Que los demonios se salen de esas personas. Porque Jesús quería, por amor a ellos, por gracia, quería sanar también a esas personas. No solamente eso, quería mostrar a sus discípulos, ¿no? Que Él tiene el poder. Y cuando iba a decir a ellos el gran mandamiento, recordar a ellos, cuando dice recuerdan también lo que hice. Yo tengo autoridad sobre los demonios. Entonces no tengan miedo cuando vayan a evangelizar. Y la misma cosa también el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Cuando vamos a evangelizar, a predicar la palabra de Dios, no tengamos miedo. Hay muchos enemigos, muchas personas que dicen, pero ustedes son locos, no es la verdad. No tengamos miedo. Y acá Mateo no lo dice. Después que los cerdos cayeron en el mar, lo que estaban controlando a estos cerdos, volvieron a la ciudad, huyeron y empezaron a decir estas cosas, ¿no? Y la gente empezó a venir hacia él, a ver lo que pasó a esa persona. Pero lo que dice, en el versículo 34 dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En ese momento, esas personas, en ese momento tenían el Santo, tenían el Mesías, tenían el Salvador. Pero ¿cómo fue la respuesta de ellos? Por favor, no fueron como los judíos, fueron gentil, o sea, bueno, le rogaron, ¿no? de irse. No quisieron saber nada de él. Y la misma cosa pasa hoy en día, ¿o no? Cuando nosotros vamos por las calles o cuando estamos en el trabajo, en la escuela y presentamos el Evangelio, las personas, disculpen, pero otro día, hablamos de esto otro día. Jesús tiene autoridad sobre los demonios, sobre Satanás. Y cuando estamos atacados, estamos en ataque, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Primeramente, orar. Es muy importante orar. Como hemos leído antes en Efesios, dice Pablo, debemos estar
en constante oración, en constante dependencia en Dios. Recordar que Dios es Dios, que Él tiene autoridad. Recordar la obra que Él ha cumplido. Recordar que Él ha vencido al mundo. Recordar que Él volverá. Recordar que sus promesas son fieles. Recordar que no somos más esclavos del pecado, sino que ahora estamos sellados con el Espíritu Santo y ahora somos sus hijos. Entonces, como cristiano, como dice Pablo, pongámonos, vestímonos con la armadura de Dios. Perdón que me fui, oramos. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres soberano, tú eres el Dios de Dios, Señor, tú eres Rey, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, Señor, porque tú nos has rescatado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que un día tú volverás y sabemos que, Señor, esta guerra, Señor, no nos deben asustar, sino que nos deben recordar, Señor, que tú volverás muy de pronto, Señor, y que debemos estar siempre listos, Señor. Y gracias, Señor, por tu promesa, por todo lo que tú haces, Señor. Y a ti será gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.